En la sala de espera de una comandancia de los Estados Unidos, yacía una mujer de piel morena, sentada a mitad de la noche. La incertidumbre envolvía su mente y el miedo se podía ver a través de sus ojos. Miraba hacia la ventana que daba a la calle. Una fuerte tormenta amenizaba aquella escena. Al ingresar, le habían dicho que espere mientras un oficial la atendería, pero la paciencia había huido de ella. Tenía el corazón latiéndole a 1000 por hora. Miraba el reloj a cada rato y cada minuto parecía haber sido una eternidad, y nadie se aparecía para darle alguna noticia. Parecía recordar por instantes algún acontecimiento previo a su estancia en la comandancia. La ansiedad carcomía por momentos su deseo de permanecer quieta y esperar noticias sobre su hijo. Sí, su hijo había desaparecido y ya eran las 4 de la mañana y nada se sabía de él. Pero esto se había suscitado tras una discusión que ambos habían tenido y ahora se encontraba allí sin saber lo que le deparaba la noche. Deseaba que en cualquier momento algún oficial ingresara por aquella puerta y le trajera noticias sobre su amado hijo, pero eso no ocurría. Ya había perdido la cuenta de los muchos intentos por contactar a su hijo a través de llamadas, mensajes de texto y no solamente a él, sino también a sus amigos cercanos, familiares y entre ellos al padre de su hijo, de quien lamentablemente ella estaba separada. Cada cierto tiempo el salón de la comandancia hacía eco con la voz de esta mujer diciendo: «Jamal, maldita sea, contéstame», y en otras ocasiones: «Jamal, nuevamente soy yo, lo siento, no era mi intención enojarme. Llama por favor», y por último, una llamada que al parecer la mandó al buzón de voz, donde dejó como recado: «Jeffrey, habla la mamá de Jamal. Estoy buscando a Jamal, no ha vuelto a casa, y yo pensé que quizás está contigo. Lamento molestarte a estas horas, pero si escuchas mi mensaje y está contigo, por favor, dile que me llame». Entonces, mientras esto último decía, un oficial apareció, por lo que ella tuvo que cortar la llamada. «Señora», dijo el oficial, «ya revisé como me lo pidió y el auto sí aparece, pero aparece en el sistema, es todo lo que sé». «¿Cómo que aparece?», dijo ella. «Solo aparece, tal vez lo registraron por algún incidente, no sabemos, pudo haber sido una infracción, o lo remolcaron, o algo así», respondió el oficial. Al escuchar esto, la mujer titubeaba por los nervios. No había noticias sobre su hijo. Como era de esperarse, la desesperación de la mujer le ganaba. El oficial, al verla alterada, le replicó que él había intentado ayudarla, pero que realmente no sabía nada más de lo que le estaba diciendo, y tras esto, intentaba pedirle calma. «Seguro ya aparecerá», manifestó el oficial, quien era de piel clara. La mujer insistía en que su hijo era una buena persona y que no acostumbraba a llegar tarde a casa. «Oiga, yo llamé a la policía», dijo ella, «y me dijeron que el auto que él conducía había sido registrado y había sido encontrado en un incidente». El oficial respiraba profundo y trataba de mantener la paciencia ante la actitud insistente de la mujer. Entonces le dijo: «Señora, es un joven, debe estar por allí con sus amigos. ¿Qué edad tiene? ¿16? ¿17? A lo que la mujer respondió: «Justo ayer cumplió 18. «Ah», contestó el oficial, «esto explica todo. Debe estar haciendo lo que haría cualquier joven de su edad y no quiere ser molestado». Al escuchar esto, la mujer pareció sentir algo de alivio, pero habían algunas cosas que no le cuadraban, y era lo que la tenía con los nervios de punta. El oficial volvió a replicarle: «Señora, ya aparecerá», y se disponía a irse a su oficina cuando la mujer insistió nuevamente: «Por favor, haga algo, quiero saber qué ha pasado con mi hijo». «Señora, ya he hecho lo que he podido. No fui yo quien detuvo a su hijo. El oficial a cargo llegará pronto». Entonces ella le suplicó que por favor buscara más información. El oficial, ya cansado por la insistencia, accedió. Solicitándole datos entonces de su hijo, el oficial la observó por unos segundos y le dijo: «Está bien». Ella comenzó a describirlo entonces. «Mide 1,87, tiene trenzas y tiene los ojos verdes». Esto lo dijo haciendo énfasis, pues el oficial había dejado de escribir. La observó nuevamente y de manera sarcástica le contestó: «Sí, claro». Entre muchas preguntas que le hizo, hubo una que sacó de cuadro a la mujer. Él dijo: «Señora, ¿su hijo tiene algún antecedente o cualquier tipo de delito? ¿O tiene algún alias? Ya sabe, un nombre callejero».
Disculpe, contestó la mujer airosamente, pues creía que el oficial le hacía este tipo de preguntas por su color de piel, y seguido de esto dijo: ¿puede por favor buscar esto en su base de datos y darme información sobre mi hijo? Es lo único que quiero saber, insistía la mujer. Tras unos segundos intentaba calmarse y el oficial le recalcó que la información era importante para poder encontrarlo en la base de datos. La mujer, al escuchar esto, no pudo más y enfureció, por lo que una acalorada discusión se desató entre la mujer que pedía información sobre su hijo desaparecido y el oficial que intentaba recolectar datos sobre el joven, datos que, por cierto, eran innecesarios. «Señora, estoy intentando hacer mi trabajo», dijo por último el oficial. La mujer dijo: «¿Hay tantos jóvenes con piel morena en su base de datos que necesita tantos detalles?». El oficial quedó en silencio y la escuchaba intentando mantener la calma. Cerró su libreta de apuntes y dijo: «Iré a la base de datos y veré qué puedo averiguar». Y cuando ya estaba camino a su oficina, hizo otra pregunta: ¿estaba enojado antes de que desapareciera o discutieron por algo? La mujer respondió a la defensiva, negando que haya tenido alguna discusión con su hijo. Al escuchar esto, el oficial se dio media vuelta y se fue. A los minutos su teléfono suena. Era el padre de su hijo quien la estaba llamando. Ella trató de reponerse y le pidió que por favor viniera a la comandancia. Al parecer el hombre pedía información a través del teléfono de lo que había pasado, y la mujer entonces le contestó: «Si estuvieras durmiendo en tu propia cama y no en la de alguien más, no tendrías que hacerme tantas preguntas», y tras esto le colgó. El tiempo seguía pasando, la lluvia no cesaba y las noticias no llegaban. Por favor», parecía decir la mirada de la mujer mientras miraba la lluvia a través de la ventana. Enseguida llegó el oficial, quien anunció que efectivamente el auto de su hijo había sido registrado en un incidente y que estaba bajo investigación. Además aclaró que era todo lo que él sabía. La mujer parecía no creerlo. Pasaron horas esperando y nadie le decía dónde estaba su hijo. El oficial dijo: «Le comprendo, señora, pero yo no puedo decirles nada más. El oficial a cargo está por llegar. Él es quien está encargado de recibir información nueva sobre incidentes como estos». Entonces la mujer respondió: «¿Tiene usted algún hijo de piel morena?». Y el oficial respondió: «No, señora, tengo 2 hijas de piel clara». «Ah, entiendo», contestó la mujer. «Entonces ahórrese la falsa empatía, porque usted no sabe lo que significa tener un hijo de piel morena y estar a las 4 de la mañana en una comandancia buscando información para saber el paradero de un hijo, y sobre todo, en este país». El oficial, al escuchar esto, le dijo: «Oiga, escuche, hay un protocolo y yo debo seguir el protocolo, pero haré lo posible por conseguir información antes de que el comandante llegue». La mujer estaba a punto de reclamarle nuevamente cuando el oficial dijo: «En serio, solamente trato de ser cortés». La mujer solamente movió su cabeza en señal de desaprobación y le preguntó al oficial: «¿Podría darme agua?». A lo que el oficial le contestó: «Sí, claro, en el pasillo hay 2 fuentes, allí puede beber». La mujer respiró profundo y se fue para tomar agua. Tiempo después, llegó un hombre de tez blanca, ojos claros de color verde, de buen porte y vestido en un traje. Este se atravesó en el camino del oficial, y el oficial, al ver que tenía una placa en su cinturón, empezó a contarle rápidamente lo que estaba ocurriendo en la comandancia. El hombre dijo: «Vengo por Jamal Connor». «Sí, claro», dijo el oficial, «disculpe que esté así, pero la madre del muchacho es una tipa de piel oscura y es realmente insoportable. No para de hablar, reclamar y exigir que le den información». El hombre, asombrado por lo que escuchaba, le pedía al oficial que pare de hablar, pero el oficial no dejaba de hablar y por último agregó: «Menos mal que llegó usted». «¿Perdón?», dijo el hombre al escuchar que éste se refería a la mujer de manera despectiva y la juzgaba por su color de piel. El oficial no dejó de hablar y dijo: «He tenido que pedir información adicional para hacer que se calme esta mujer». Pero paralizado quedó el oficial cuando justo en ese momento ingresó la mujer de piel morena. Entonces el hombre de tez clara se puso al lado de la mujer, miró fijamente al oficial y le dijo: «¿Puede decirnos dónde está nuestro hijo?». Qué momento más desagradable estaba viviendo aquel oficial. Probablemente deseaba que la tierra se abra y lo trague. Intentó retractarse y pedir disculpas, pero era tarde. Sin embargo,
El hombre, quien había anunciado en pocas palabras que era el padre del joven perdido, optó por dejar allí la situación. El oficial avergonzado, al ver la placa, preguntó quién era él, a lo que el hombre de tez clara respondió: «Soy detective», y seguido de esto, el oficial le ofreció un café. Allí iba el oficial avergonzado, pues no podía creer que un hombre de tez clara tenga una mujer morena como esposa y encima tuviera un hijo con ella. Eso sí, realmente no se lo había esperado. Por otro lado, la situación en la sala de espera iniciaría en otra discusión aún más grande y profunda. En ese instante, la mujer de piel morena y el detective empezaron a reclamarse el uno al otro por la forma de cómo habían criado a su hijo. Por un lado, ella le reclamaba una infidelidad, mientras que él decía que ella no había sabido criar a su hijo. Hasta incluso el nombre del joven estaba en discusión, pues este decía que ella no le había dejado ponerle un nombre más americano y que Jamal sonaba como muy simple. Pero tras un tiempo de discusión, los viejos recuerdos comenzaron a llegar, las veces en las que se habían visto por primera vez, los múltiples viajes que habían tenido juntos y sobre todo, el momento en el que decidieron formar una familia juntos. Así parecía tras unos minutos una eventual reconciliación, pero era imposible. Cada cierto tiempo las heridas del pasado salían a relucir una y otra vez, dejando como última opción la reconciliación entre ambos. El llanto y el desconsuelo le venían a aquella mujer tras recordar los eventos más amargos que había vivido y que había atravesado sola con su hijo, e incluso ese momento en el que su hijo había desaparecido. Seguido de esto, el hombre de tez clara dijo: «Yo siempre quise que él llevara una vida recta para que pudiera ser como yo, un detective, un oficial de alto rango», a lo que la mujer contestó: «Él es muy talentoso, pero no en lo que quieres tú». En esa discusión estaban cuando nuevamente ingresó aquel oficial y anunció: «Tengo más información. A su hijo lo identificaron como pasajero de un vehículo detenido por un oficial, un Lexus. También dice que habían 2 hombres más de piel morena cuando lo detuvieron». Y además agregó que el auto en el que lo detuvieron tenía una calcomanía que decía: «Casa policías con tu teléfono cada que hagan un arresto». El hombre de tez blanca no lo podía creer. «Temo que sí», dijo el oficial. En ese momento la discusión entre el hombre y la mujer se reanudó. «¿Tú le has enseñado esto a nuestro hijo? ¿A odiar a los policías?». «Claro que no», dijo la mujer. «Por Dios», dijo el hombre, «yo soy un policía». El oficial, al escuchar que discutían, optó por retirarse y anunció que buscaría más información. Pero justo antes de irse, la mujer le dijo: «¿Sabe qué? Estuve aquí sentada muchas horas y dijo que no podía decirme nada. Pero cuando llegó mi esposo blanco, de repente usted es tan servicial. ¿Por qué será?». Esto dijo la mujer, aluciendo de que el oficial tenía preferencias por el color de piel de su esposo. En ese momento la situación se tornó tensa, pero el oficial simplemente dijo: «Iré a buscar más información a ver qué encuentro». Seguido de esto, la discusión se reanudó nuevamente. Muchas cosas preocupaban a los angustiados padres, pero sobre todo la idea de que el joven estaba tratando de encontrar su lugar en la sociedad. Y sí, tenía que ver con el color de piel con el que él había nacido. Sin embargo, con lo que no podían estar en desacuerdo era la realidad, y esa era que su hijo Jamal no estaba por ninguna parte. A veces parecía que se habían calmado tras horas de discusión, pues ambos discutían su punto de vista en la diferencia que hay sobre el trato entre alguien de tez clara y alguien de piel oscura. Entonces ocurrió: las voces se calmaron, los ánimos también, y el hombre de tez clara le dijo a su esposa: «Cuando termine todo esto hablaremos sobre nuestro color de piel y todas esas preguntas que tiene nuestro hijo, ¿sí?». La mujer simplemente asintió con la cabeza: «Solo quiero que esto termine». Seguido de esto, la mujer le dijo: «¿Sabes por qué tu hijo hace todo esto? Pues es una forma de vengarse de ti». «¿Cómo?», dijo el hombre sorprendido. «Sí», replicó la mujer, «porque tú nos dejaste, nos abandonaste. Por eso él ha hecho todo esto. Te odia, y ahora odia ser mitad blanco y mitad moreno». Lo último que dijo la mujer terminó fulminando los ánimos de aquel hombre, pues entendió que parte del comportamiento de su hijo era por su culpa. Aquel hombre lloraba amargamente y mientras aún continuaba la discusión, el hombre recibió un mensaje en su celular.
un video donde se mostraba que había ocurrido un incidente que involucraba a unos jóvenes y a la policía. En ese momento llegó el oficial y juntos vieron el video. Como han de imaginar, la incertidumbre volvió nuevamente a los agobiados padres. ¿Sería él?, se preguntaban todos en aquella sala. No lo sabían. La mujer entonces volvió a reclamar: ¿a qué hora llegará el oficial a cargo? Necesito saber dónde está mi hijo. Y lo mismo replicó el padre. Los ánimos se exacerbaron nuevamente, tanto así que el hombre intentó agredir al policía. Y seguido de esto, todos quedaron sorprendidos cuando llegó el otro oficial, quien al ver la situación ordenó que éste fuera puesto bajo arresto. El oficial, quien acababa de llegar, era irónicamente de piel morena, y al ver que la mujer mencionaba una y otra vez que le habían enseñado buenos principios a su hijo y que le había enseñado también a hacer valer sus derechos, le dijo que todos tenemos el mismo derecho, y al decir que soy de piel de un color o de otro color, desde ya te estás diferenciando de los demás. Y le dijo también que en vez de haberle enseñado a hacer valer sus derechos, debió enseñarle a sobrevivir en esta nación como todos. Y diciendo esto se fue. Al rato llegó el oficial junto al esposo de la señora. Lo acababan de liberar bajo promesa de comportarse bien. Este se sentó cerca de ella y recordaron nuevamente la primera vez que se conocieron, y seguido de esto se abrazaron. Parecían ahora entender que no era tan fácil que ella sea de piel morena, él de piel clara y su hijo una combinación de los dos. Creo que para nadie lo sería, sobre todo en un mundo donde los prejuicios sobre si eres negro, blanco, chino, alto, bajo predominan aún en la sociedad actual. Mientras ambos esposos parecían perdonarse y se abrazaban por todo lo que se habían dicho, ingresó el oficial a cargo y le pidió a ambos que por favor se sentaran. Ellos se sentaron y rápidamente el silencio reinó en el salón. Solo se escuchaba la lluvia, los truenos y los relámpagos. Entonces el oficial a cargo empezó a leer el documento que había recibido recientemente y dijo: su hijo Jamal Connor. El oficial hizo una pausa y con un tono de nostalgia continuó: iba como pasajero en el asiento trasero de un vehículo. Iba con Jarvis Bell y Deshaun Roll. Al auto lo siguió una patrulla cerca de los barrios bajos de Liberty City, donde vieron al conductor comprando una bolsa extraña. Después de la compra, condujeron hacia el oeste por la calle 79 y una patrulla marcada abordó el auto. El oficial Ronnie Banks, testigo de la compra, detuvo el auto. La cámara de la patrulla muestra al oficial Banks acercándose a la ventana del conductor. El señor Bell iba conduciendo. El oficial regresó a su vehículo con la identificación del ocupante y al parecer comienza a revisarla con su laptop. Después de esto, aproximadamente 30 segundos, el señor Bell sale del vehículo e intenta acercarse al oficial. El oficial le ordena a Bell que se tire al suelo. Mientras el oficial pide apoyo, Deshaun Roll sale de la parte trasera del vehículo. El oficial apunta su arma hacia Roll, quien se acerca a él raudamente. En ese momento, Jamal Connor sale del vehículo y parece que intenta poner sus manos sobre el toldo. Estaba mojado y quizá resbaló. Mientras tanto, Jarvis Bell comienza a pararse e intenta escapar corriendo. El oficial ahora enfrenta a los 3 ocupantes del vehículo y uno de ellos tiene orden de arresto y no había revisado el auto para confirmar si había un arma. El oficial dispara 3 veces al sospechoso que corre. Una bala perdida o de rebote, aún no lo sabemos, le da a Jamal Connor en la cabeza, matándolo en el acto. Lo siento mucho, lo lamento, dijo el oficial mientras ambos padres se derrumbaban. Al escuchar esto, la madre lloró desgarradoramente y el padre, intentando no llorar, manifestó que no podía respirar. Los gritos y las lágrimas por lo que había sucedido fue tal que incluso logró opacar el sonido de la lluvia y los truenos. Mis queridos suscriptores y suscriptoras, ¿qué les pareció esta historia? Sin duda alguna, una gran lección o una moraleja inmersa en ella como siempre. Si captas el corazón de la historia, házmelo saber en un comentario. Yo a cambio te regalaré un corazón. ¿Qué te pareció esta historia? Sin lugar a duda, los principios y enseñanzas inmersas en ella aplican a nuestras vidas. No te muevas, quédate allí, que aún te compartiré una historia más que viene a continuación. En nuestro diario vivir, nos encontraremos siempre con oportunidades de servir,
Pero en realidad deberíamos estar dispuestos a servir siempre, a realizar actos de bondad por los demás, pues a veces la vida nos dará lecciones muy difíciles de comprender y en muchos casos muy dolorosas. En la clínica de un famoso cirujano cardiólogo, entra la secretaria al consultorio de este y le anuncia que un viejito muy pobre deseaba consultarle, y seguido de esto agregó que venía recomendado por un amigo suyo, un médico del hospital público. El médico le dice que lo atenderá una vez que haya atendido a todos los clientes con órdenes médicas. Después de casi 3 horas de espera, el médico recibe al anciano y éste le explica la razón de su visita. El médico del hospital público me ha enviado a usted, porque únicamente un médico de su prestigio podría solucionar mi problema que tengo en el corazón. En su clínica poseen equipos suficientes como para llevar a cabo esta operación. Quisiera que dentro de su bondad y sabiduría pueda prepararme y realizarme esta operación. El médico ve los estudios y coincide con el colega del hospital público. Pues sí, mi estimado amigo, le dice a aquel anciano, quien lo observa con una mirada y actitud de humildad y súplica. Tenemos todos los equipos y los profesionales para realizar esta operación, la cual es muy riesgosa, por cierto, y delicada. Entonces le pregunta al viejito con qué obra social se haría operar o cómo sería la modalidad de pago de dicha intervención. El anciano, algo temeroso, que conservaba su inocencia, tiernamente le explica: ahí está el problema, doctor. Yo no tengo obra social y tampoco dinero. Como verá usted, soy pobre y para peor sin familia. No he tenido una buena vida. Milagrosamente hablé con el médico amigo suyo y pues por eso estoy aquí. Lo que pido sé que es mucho y la verdad no sé cuánto estará una operación así, pero tal vez entre sus colegas y usted puedan ayudarme. El médico no lo dejó terminar y al escuchar tal explicación enfureció y no lo dejó continuar. Estaba indignado con su colega de aquel hospital. Lo enviaría de regreso con una nota explicándole que su clínica era privada y de mucho prestigio, así que era imposible que él pudiera ayudarlo, pues decía que este era un negocio, mas no una beneficencia para personas pobres, por lo tanto no podría acceder a su pedido. Al terminar de escribir la nota para su colega, aún pensaba que él había estudiado y trabajado duro estos años para instalar su clínica y ganar el prestigio y los bienes que tenía. Cuando el anciano se retiró, el médico se percató que éste había olvidado una carpeta con unas poesías y una frase suelta que le llamó mucho la atención. La frase decía: el órgano que mejor habla es el corazón, y estaba firmada por Jean Marcel. Esta frase le gustó mucho al médico, pero lo que más le gustó fue el nombre del autor de la frase, Jean Marcel. Le hacía recordar a su niñez y su juventud, pues en la primaria la maestra les leía sus hermosos cuentos infantiles, los cuales le habían hecho viajar en su mente, aunque no se explicaba cómo el anciano había podido conseguir esos libros y esas hojas de aquel escritor. No le dio mucha importancia. Ya vendrá por ellos, se dijo, pues debe saber que son de mucho valor para los que saben de cuentos y poesías para niños. Pero sentado en su escritorio recordaba sus días de estudiante. ¡Wow! ¡Qué recuerdos!, decía, mientras leía una y otra vez aquellos manuscritos y libros de poesías. En la secundaria, la profesora de literatura le enseñaba bellísimas poesías y fue con una de ellas que, al dedicarle a una de sus compañeras, se enamoró por primera vez y ella fue su primera novia. ¿Cómo olvidar todo eso si fue parte de lo mejor de su infancia?, se decía. A la semana siguiente, al finalizar la jornada, el día había sido muy bueno y también agotador. Se había batido un récord de operaciones en su clínica, más de 18 operaciones en el día, en simultáneo, y con esto también su prestigio estaba creciendo. Más de 800 atenciones en consulta para sus futuras operaciones. Se alistaba para ir a casa ya, tranquilo, sabiendo que su emprendimiento había arrancado con buen pie. Sentía que nada era mejor que lo que le estaba pasando. La secretaria entró al consultorio con el periódico del día y compungida le dijo al médico: ¿se enteró, doctor? Hoy encontraron muerto a Jean Marcel en un banco de la plaza. Tenía 88 años el pobre. El médico suspiró de pena y contestó: justo en estos días algo me había traído a la mente su nombre, y es que era muy bueno en crear historias y poesías. Me apena muchísimo escuchar eso. Hombres como él no deberían morir nunca.
Que Dios lo tenga en paz. Me hubiera gustado conocerlo al menos para decirle que gracias a él soy lo que soy, pues desde pequeño sus historias me incentivaron a lograr mis sueños. La secretaria quedó anonadada al escuchar tales palabras y también muy seria le dijo: ¿pero cómo? ¿No lo recuerda? Esto le decía la secretaria mientras le mostraba las fotografías del periódico. El médico no podía ver lo que ella le mostraba, pues miraba en el monitor de su computadora cómo su negocio había crecido tanto. Estaba contando el dinero que había entrado en su primer mes de atención. Entonces le volvió a repetir que en el periódico estaba la foto de aquel hombre y agregó: doctor, pero si yo lo recibí y lo hice entrar a su consultorio la semana pasada. Era el pobre viejito que vino a consultarle, ¿no lo recuerda? Era un conocido escritor, solitario y bohemio. No tenía parientes y creo que no le estaba yendo muy bien los últimos días que digamos. El médico no la dejó terminar y por un momento contuvo la respiración. Le pidió que se retire y sentándose nuevamente buscó los manuscritos y los libros que aquel viejito había olvidado. Parecía haber sido un regalo, pues para él en su vida aquellas obras no habían tenido valor calculable. Miró luego a su alrededor y cruzó los brazos. Entonces se echó a llorar como un niño, como el niño que llevaba escondido en su alma. No entendía cómo había sido capaz de no reconocerlo y haberlo tratado así. Por largo tiempo estuvo en silencio en su consultorio. Luego, mientras secaba las lágrimas de su escritorio, sacó delicadamente la imagen de Cristo que estaba debajo del vidrio y después de besarla, la guardó en un cajón mientras decía: perdón, Señor, no soy digno de ti, no soy digno de que me mires. Todo lo que tengo lo debo a ti. Lo que un día prometí de ser médico para servir a los demás, no lo he cumplido. Me enviaste a un pobre hombre y me habló con la voz de su corazón, y yo lo escuché con el oído del egoísmo. Mi vergüenza es grande. Perdóname, Señor. Con el correr del tiempo, el médico, en memoria de aquel escritor, cambió el nombre de su clínica. Ahora la clínica se llamaría Clínica Jean Marcel, y así fue denominada desde entonces. Se hizo muy famosa. El médico habilitó también un sector para la atención de los pacientes sin órdenes médicas y él personalmente practica las operaciones, sobre todo escucharlo también.